were undiscovered, didn't care for one another. You and I thought I was okay till something in me changed. Don't know why. You got me high, but I'm sober. You make me lonely when I'm by myself. I should be free, but I'm hoping that we could be something in the end, something more than friends. Be feeling same as the beginning. Waste of time. Somehow you intruded, lost in your illusions. I was fine. You got me high, but I'm sober. You make me lonely when I'm by myself. I should be free, but I'm hoping that we could be. Buenos días, hoy es sábado 25 de junio, son las 9:15 de la mañana, estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Lo primero, muchas gracias por preguntar por la salud de mi madre y de mi hermana, las dos están bien. Mi madre fastidiada con la operación de cataratas, ve por un ojo, no ve por el otro, eso es muy incómodo, pero está bien. Y mi hermana, ayer fuimos a urgencias porque estaba con 39 de fiebre, estuvo toda la tarde así que al final fuimos a urgencias, estuvimos 3 horas más o menos, pero se fue bastante mejor de lo que llegó allí, así que hoy espero que esté mejor, luego ya le preguntaré, así que muchas gracias por preguntar. Y de lo poco que he visto aquí me ha extrañado ver que la segunda viga del cordón inferior no está puesta. Creo que le están poniendo ahora las abrazaderas y no sé si hay alguna guía nueva en la Torre B, no sé si pusieron ayer esa otra, así que ahora me pasaré por allí. Por lo tanto empiezo el recorrido a partir de aquí a ver si hay más novedades. Me sorprende también ver las dos grúas de Aguilar ahora mismo paradas. Ya digo que creo que le están poniendo las abrazaderas con la grúa Torre de la Plaza. Ahora me asomaré a ver si puedo confirmarlo. Pero me extraña que no la subieran ayer, esa segunda viga del cordón inferior. Ahora veré cómo está el tema de las guías verticales allí al lado de la Torre B. Aparentemente le han puesto todas las placas en el extremo que va a ir más al sur, también en la parte inferior. No veo abrazadera alguna. Me extrañaría que la fuesen a subir así, con la grúa Torre y sin abrazaderas, pero no estoy muy seguro de la situación que estoy viendo ahora mismo, así que voy a esperar por aquí un rato a ver qué es lo que sucede. A mí me parece que esa viga no la van a subir hoy, porque no le han puesto las abrazaderas, las dos grúas están paradas, no creo que la vayan a subir con la grúa Torre. Así que voy a ver ahora cómo está el tema en la Torre B. Y si ahí tampoco hay novedad, pues es que hoy no va a pasar nada interesante. Llego un poco tarde, pero ahí están bajando una parte de una de las bandejas. Este es el acceso para camiones que hay junto a la Torre A. Es todo lo que se puede ver ahora mismo desde este punto del estadio.
Pues así está ahora mismo la situación al lado de la torre B. No sé si una vez terminen de atornillar esa pieza central, se van a poner con la siguiente guía que está en el suelo. Yo me imagino que esta es una de las vigas que vaya encima de la torre B. Yo creo que le van a dar la vuelta ahora a la guía. No es una maniobra que lleve mucho tiempo, y luego quitarle alguna abrazadera y empezar con el izado. Debería ir a la derecha. Les digo debería por cómo están poniendo todo lo de abajo, esas conexiones con los pilares del estadio. Aquí a la izquierda vais a ver mucho material acumulado. Pues aparentemente lo van a cortar en dos partes. De momento no lo tienen sujeto con ningún tipo de grúa. Pero vamos, ya veis en la parte central cómo está cortado. Esta pieza es la que está en la zona norte de la viga museo. Han quitado las rótulas, han quitado los paraguas, han quitado los cilindros. Están empezando a cortar eso, lo que ya no sé es con qué grúa lo van a quitar. Quizás con la grúa torre que está justo delante, que está empezando a mover el gancho hacia esa zona. De momento la grúa torre no va a bajar esa pieza amarilla. Lo que pasa es que como el trabajador está ahí esperando, no creo que pueda seguir cortando sin más. Tendrán que tener la pieza sujeta de alguna forma. Quizás es que le van a cambiar las cadenas a la grúa y le van a poner otra cosa.
así que voy a esperar un poco. Y aquí ya veis que hay dos plataformas trabajando en este fondo norte. Esta es la Cruz de San Andrés, me dijisteis ayer, la que hacen los cables de acero. Fijaos dónde está ese martillo neumático metido y los agujeros que hay allí hechos. Ahora será el momento de averiguar si han hecho algo con esa viga blanca que hemos visto al principio del vídeo. Pero las dos grúas de Aguilar siguen en la misma posición de pausa en la que estaban esta mañana. Así que yo me imagino que esa viga no ha subido. Pero ahora lo veremos. Pues efectivamente no ha subido esa viga. Así que me imagino que subirá el lunes por la mañana. Posiblemente esa viga roja grande con agujeros también suba el lunes por la mañana. Ya veis que tiene las tuercas puestas, las placas puestas. Así que yo creo que el lunes deberíamos tener por lo menos esos dos izados y posiblemente otra guía al lado de la Torre B cerca del fondo sur. Es la 1 de la tarde y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Ya habéis visto que han subido una nueva guía vertical al lado de la Torre B cerca del fondo sur. Yo me imagino que el lunes habrá varios izados, posiblemente esa viga del cordón inferior aquí en Padre Damián, posiblemente también esa viga roja en el nuevo edificio, y yo me imagino que otra guía vertical más al lado de la Torre B. Así que yo me despido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar al canal. Que tengáis un buen sábado y un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Adiós.